Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. El tema del día de hoy corresponde a patrón destructivo, es decir, aquellas imágenes radiolúcidas dentro del patrón destructivo que nosotros la visualizamos en una rayos X de tórax. Entonces, ahora la vamos a ver por tomografía. Bueno, antes de empezar la presentación, doy gracias a los diferentes autores de los sitios de la web donde yo he escogido las imágenes para mis presentaciones que son para uso exclusivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces les voy a compartir en este momento la presentación del día de hoy. Entonces, recordando que el patrón destructivo es una lesión cavitaria, es decir, hay destrucción del parénquima pulmonar, por lo tanto se va a formar una cavidad. Como en este ejemplo, tenemos nosotros aquí una tarrina que sucede con nosotros. Sacamos una bola de helado, queda en su lugar aire, es decir, un hueco, un vacío, una cavidad. Lo mismo va a suceder en el patrón destructivo. Recordamos que hay lesión del parénquima y nosotros vamos a terminar viendo una cavidad llena de aire por lo general, pero también vamos a ver otro tipo de aspecto en cuanto a su densidad. Entonces, teníamos por rayos X y ahí habíamos trabajado nosotros las diferentes cavidades. En este caso tenemos la caverna, el acceso, el quiste que puede contener líquido. Si drena y hace una vómica al paciente, puede ser mixto, es decir, aire y líquido, o de pronto aéreo. Una bula, el enfisema pulmonar y la bronquiectasia, que por su aspecto visual puede ser cilíndrica, quísticas y varicosas. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5, 6 patologías. Entonces, vemos la caverna, que es una lesión cavitaria que se alojaba y se localizaba hacia el vértice del pulmón en rayos X, y por tomografía la vamos a valorar en esta ventana que es la ventana pulmonar. Entonces, en el pulmón del lado izquierdo, nosotros observamos esta imagen redondeada, hipodensa aérea. ¿Por qué digo hipodensa aérea? Porque se ve negro y lo puedo relacionar, es que este contenido negro, hipodenso, que es el aire con el contenido de la luz aérea de la tráquea, observen aquí, totalmente iguales. Vean ustedes la pared gruesa e irregular. Otro paciente tenemos igualmente otra caverna como una imagen de forma ovoide, hipodensa aérea, cuyas paredes son gruesas, pero la diferencia con este paciente de acá es que acá hay reacción a nivel del parénquima, también hay infiltrado intersticial, compromiso alveolar, y acá no. Pero igual sigue siendo una lesión cavitaria en donde en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo, ambas imágenes. No vamos a hacer el acceso, recordando que el acceso nosotros lo encontramos frecuentemente en el lóbulo inferior, en su segmento apical o superior, vean ustedes. Pero que en dirección a P o PA, nosotros lo encontramos aquí en la región periliar. O a veces aparenta estar en el lóbulo superior, en la parte posterior, pero recuerden que el segmento apical o superior del lóbulo inferior como que se desplaza hacia arriba y hacia atrás, anatómicamente. Entonces, el acceso lo vamos a valorar tanto en ventana mediastínica y en ventana pulmonar. En este caso, la ventana mediastínica observamos esta imagen redondeada y podenso líquido, vean que es gris oscuro el contenido, cuya pared hiperdensa es irregular. Pero se preguntarán, pero ¿y el acceso no tenía contenido mixto? Es decir, como esta rayos X, aire y líquido, o acá aire y líquido. Bueno, por lo general, radiológicamente lo vamos a encontrar con esa densidad. ¿Por qué? Porque aquí el paciente ha hecho una vómica, es decir, ha botado la mitad de pus que tenía el acceso, porque al momento que creció hizo contacto con una ramificación bronquial y por esa es la puerta de salida del pus. Entonces hizo una vómica, ahí el paciente se preocupa, bien decir, se asusta y acude donde el médico a la consulta. Entonces se le hace la rayos X y por eso que la mayoría de los accesos nosotros lo encontramos en silla mixta, pero podemos encontrarlo solo con líquido, es decir, solo con pus, que todavía no ha hecho una vómica. Acá nosotros vemos una tomografía de tórax con ventana mediastínica igualmente, donde observamos una imagen redondeada
con contenido mixto. ¿En dónde? En la base del pulmón del lado izquierdo, correcto, es la de aquí. Esta imagen de aquí. Redondeada con contenido mixto, esto hipodenso es aire y esto hipodenso gris oscuro es líquido y esta raya horizontal me indica que esto hipodenso es líquido, de pared gruesa e irregular. En la ventana pulmonar, observen ustedes lo mismo, con la misma descripción. Aquí aparenta estar en el lóbulo superior, pero como está en la región posterior, justo aquí en el pulmón del lado izquierdo, entonces, y sabemos que el acceso busca los segmentos apicales o superiores del lóbulo inferior, entonces lo vamos a catalogar en esta localización, aunque se vería mejor en un plano sagital de la tomografía de tórax. Vean ustedes, la densidad es igual, densidad mixta, hipodenso aéreo, y este es líquido porque tiene una raya horizontal. Bueno, aquí se ve la sombra líquido y si es blanco le tenemos que decir hiperdenso a pesar de que el líquido es hipodenso y se valora en la ventana mediastínica, pero aquí también le podemos decir aire, hipodenso aéreo y esto aquí es hiperdenso que líquido por la raya horizontal. Lo mismo con la misma característica, pero en el pulmón del lado derecho en este otro paciente. El quiste, recuerden que puede ser líquido, puede drenarse una vómica, puede ser mixto, aire y líquido, y aquí solamente aire. Acá puede que haya drenado todo el líquido o a veces hay quistes congénitos ya que contienen solo aire. Entonces el quiste líquido, nosotros lo vamos a ver en la ventana mediastínica como una imagen redondeada y podensa líquido, observe, de pared regular definida, no es como la pared del acceso que es gruesa e irregular. El quiste aéreo, vean ustedes como una imagen redondeada y podensa aérea de pared regular. ¿Que se me parece mucho a la caverna? Sí podría parecerse, pero recuerden que la caverna tiene una pared un poco más gruesa que el quiste y se localiza más hacia los vértices. Aquí está en la región periliar, vean ustedes el bronquio principal derecho y el bronquio principal del lado izquierdo. O en este plano coronal de la tomografía de tórax con ventana pulmonar, observen, en la base del pulmón del lado derecho, este quiste, una imagen redondeada y ponencia aérea de pared regular bien definida. La bula, recuerden que la bula radiológicamente la pared era tan fina que no se visualiza, pero en tomografía como que sí se visualiza mejor, aunque es más fina que la pared de la caverna, que el acceso y también del quiste. Y aquí encontramos algunas bulas y entre ellas alguna comunicación que existe. Acá también tenemos bula, imágenes hipodensas aéreas agrupadas. Y acá igualmente, vean más bulas. No vamos al enfisema pulmonar que radiológicamente no vamos a ver las lesiones en sí porque son más parenquimatosas, más microscópicas, digamos en este sentido, pero tomográficamente sí. ¿En qué consiste el enfisema pulmonar? Recordamos que hay destrucción de las paredes alveolares. Vean las paredes alveolares normales y acá hay destrucción. ¿Dónde va a formar áreas extensas donde va a ingresar de manera no controlada la cantidad de aire? Entonces se van a ver como zonas hipodensas aéreas de menor o de mayor tamaño. Depende de el tipo de enfisema pulmonar por tomografía. Tenemos enfisema pulmonar centrilobulillar y panolobulillar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el lobulillo va a estar afectado los alvéolos que están en el centro. O en el lobulillo van a estar afectados todos los alvéolos. ¿Qué parte de los alvéolos? Las paredes. Porque recuerden que el enfisema pulmonar hay destrucción de las paredes alveolares. Quiere decir que aquí los alvéolos del centro sufren destrucción de las paredes y aquí los alvéolos de la los alvéolos que están que contienen todo el lobulillo van a estar afectados. Entonces, de manera panorámica y esquemática, nosotros podemos observar las lesiones que son como, digamos, cavidades muy pequeñas y planas. Vean ustedes cavidades pequeñas, pero entre una cavidad y otra va a haber parénquima sano. ¿Por qué? Porque esto va a comprometer solo el centro del lobulillo. En cambio acá no vamos a ver parénquima sano entre una cavidad aérea y otra cavidad aérea, que es el enfisema o la afectación del lobulillo con enfisema pulmonar. Entonces vamos a tener enfisema centrilobulillar
que compromete el centro del lobulillo. Observen, ¿cuál es el lobulillo? Este es el lobulillo. Todo esto está delimitado por el otro lobulillo o de otro lobulillo por los sectos, por los sectos. Entonces, todos estos son alvéolos. Y los alvéolos que están afectados son los que están aquí en el centro. Es decir, hay destrucción de la pared y van a fusionarse un alvéolo con otro y van a formar un área, o digamos en esta manera, unas cavidades aéreas o más ventiladas. Quiere decir que entre cavidad y cavidad va a haber parénquima sano. Lo contrario sucede con este lobulillo donde todos los alvéolos están afectados. Por lo tanto, en el centro lobulillar van a haber espacio de parénquima sano y en el panlobulillar parénquima destruido totalmente. O sea, no va a haber parénquima. Los bulillos se fusionan unos con otros. Las cavidades extensas por destrucción de las paredes alveolares. El centro lobulillar y el panlobulillar. Lo vamos a comparar con de pronto en la carretera. Si nos hemos encontrado con estos huequitos que son los baches o cráteres le llaman, vean ustedes que entre un bache y otro bache hay asfalto normal. Quiere decir que es centrilobulillar. Es decir, si yo dibujo aquí un lobulillo, voy a sacar el marcador. Entonces voy a dibujar un lobulillo y acá otro lobulillo. Vean que el centro lobulillo está afectado. Está afectado el centro lobulillo. O de pronto acá tengo otro lobulillo. Está afectado el centro lobulillo. Entonces, centro lobulillar. En cambio acá, si yo dibujo los lobulillos, voy a sacar otra vez el marcador. Entonces tenemos un lobulillo, tengo otro lobulillo, tengo otro lobulillo. Vean ustedes que en este segmento pulmonar, bueno, en este caso, en esta parte de la carretera, van a haber compromiso panlobulillar. Todo el lobulillo se compromete, todo el lobulillo. Entonces se va a formar un área más extensa de compromiso del parénquima en relación a estas pequeñas áreas que están con destrucción parcial. Entonces, centrilobulillar y panlobulillar. Entonces, vean ustedes, tomográficamente, nosotros vamos a encontrar aquí. ¿Qué sería esto? Enfisema pulmonar, centri o panlobulillar. Entonces sería correcto, panlobulillar. Si lo comenzamos a dibujar, entonces sería esto un lobulillo, aunque recuerden que es algo microscópico. Vean, toda esta área extensa es panlobulillar. Y de pronto se me ocurre coger este del centro, por acá hay otro más pequeño, entonces son centrilobulillares. Vean, centrilobulillares. ¿Ok? Vean ustedes acá, centrilobulillares. Entonces, enfisema pulmonar, centrilobulillar y panlobulillar. Y acá tenemos también centrilobulillares o panlobulillar. Se queda otra vez el marcador. Este es el compromiso del espacio aéreo. Centrilobulillar. Vean, centrilobulillar. Y este es panlobulillar. Todos los bulillos de este segmento. Y cuando las lesiones cavitarias se encuentran hacia la parte periférica del pulmón, en este caso donde está señalando la flecha, estas imágenes cavitarias y hipodensias aéreas, y acá también se llama enfisema pulmonar parasectal. Vean ustedes, parasectal. Solo se sería la característica del parasectal. Nos vamos a las bronquiectasias, que pueden ser cilíndrica, quística, varicosa. Recuerden que las bronquiectasias no se pueden valorar muy bien, al menos la cilíndrica y varicosa, por rayos X. Me da la apariencia de un infiltrado intersticial, o que es lo mismo que reticular. Pero ya me toca que nos familiaricemos con la observación de rayos X de bronquiectasia. Entonces se nos va a hacer más fácil identificar la bronquiectasia ah, en este tipo de estudio que es la rayos X. Pero se valora mejor en la tomografía de tórax, en este caso con ventana pulmonar. Tenemos el pulmón del lado derecho. ¿Dónde están las ramificaciones bronquiales normales? Aquí. Pero ustedes me van a decir, pero ahí no se ve nada. Correcto. No deberían verse. Y si se ven las ramificaciones bronquiales, quiere decir que están dilatadas, quiere decir que son bronquiectasias. En este caso,
Ven ustedes que corresponden a estas imágenes tubulares radiolúcidas de paredes radiopacas en las rayos X. Y estas imágenes ramificadas de manera tubular y potensas aéreas cuyas paredes son hiperdensas corresponden a la bronquiectasia de tipo cilíndrica. Tenemos las otras, ven ustedes, redondeadas agrupadas, aunque aquí de pronto no se identifica que serían las ramificaciones bronquiales, pero esta es la característica de las bronquiectasias quísticas. Pero también tenemos otros diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, se me ocurre hernias diafragmáticas, malformación hematoloide quística. Entonces, cuando veamos esa patología, vamos a hacer nuestro diagnóstico diferencial desde el punto de vista radiológico o de pronto clínico. Y tenemos por último la bronquiectasia de aspecto B, varicos. Varicos. Bronquiectasia varicosa son como serpentinas. Terminamos con el aspergiloma, que también es un patrón destructivo. ¿Por qué? Porque el aspergiloma es un misotoma, es decir, una bola de hongo, una bola fúngica que está dentro de una cavidad o que se ha desarrollado dentro de una cavidad, que es el patrón destructivo. Vemos nosotros aquí en la macroscopía el aspergiloma dentro de una cavidad, dentro de una cavidad. Entonces, lo que es cavidad, recuerden que es aire y tenemos que es poco, depende del tamaño o volumen que tenga el nódulo, que es lo radiopaco, que es el micetoma, en la bola de hongos. Entonces, tomográficamente la ventana pulmonar, observen, aquí tengo la cavidad aérea y estoy hipodenso aéreo, pared ligeramente gruesa o moderadamente gruesa. Y tenemos el nódulo de hongos, ¿ve? La bola de hongos, el aspergiloma. Y en la ventana mediastínica no se ve como un nódulo, se ve como un conjunto de imagen heterogénea con hiper e hipodensidades, pero es una bola de hongo dentro de una cavidad. Entonces, aspergiloma. Entonces, esto es todo en cuanto al tema de patrón destructivo por tomografía.